Periodismo hoy. Avatares, riesgos y transformaciones del oficio de informar. ¿Cómo les va? Qué gusto saludarles, qué gusto que nos acompañen nuevamente a través de las diferentes plataformas y frecuencias de Radio Educación. Estamos iniciando una emisión más de su programa Periodismo Hoy y como siempre, con el placer de saludar a mi colega, compañera y amiga Alexia Cervantes. ¿Cómo te encuentras? Encantada de saludarte, Andrés Solís, y pues muy agradecida con el equipo que hace posible Periodismo Hoy en su emisión semana a semana para compartir estos temas que nos apasionan, compartirlos con las audiencias de nuestra emisora de Radio Educación. Hoy vamos a recordar a Miguel Ángel Granados Chapa, un destacado periodista que se distinguió por su análisis crítico, su compromiso con la libertad de expresión y que, bueno, hay que recordar que a lo largo de su carrera colaboró en medios como Excelsior, como Proceso, que fue autor de la influyente columna Plaza Pública, que fue director de Radio Educación. Y bueno, aquí en Plaza Pública, en esta columna, es un espacio desde el cual señaló abusos de poder y también defendió las causas democráticas. Y un hecho importantísimo y trascendental, en 2008 se convirtió en el primer periodista en ser reconocido con la medalla Belisario Domínguez, uno de los mayores honores que otorga el Senado de la República, un reconocimiento por su contribución al fortalecimiento de la democracia, precisamente a través del periodismo. Su legado sigue vivo, claro, y aquí siempre lo recordamos con mucho cariño, y su compromiso con la ética a la hora de hacer periodismo, la búsqueda de la verdad, el compartir valores, compartir el dato preciso, más allá de sus meras opiniones personales, y que sin duda pues fue fuente de inspiración y sigue siendo inspiración para muchos periodistas que le hemos conocido por su trabajo periodístico. Y de eso vamos a platicar hoy, Alexia, con el padrino de oro de este programa, Pepe Reveles. Pero mientras, antes de entrar en la charla, como siempre, vamos a la agenda semanal en Periotips. Periotips. Noticias y recomendaciones de la agenda periodística de hoy. Iniciamos con nuestras recomendaciones. Corriente Alterna te invita a ser parte de la sexta generación de la Unidad de Investigaciones Periodísticas. Este curso brinda las herramientas, mentorías y capacitación necesaria para desarrollar competencias como periodista. Está dirigido a cualquier estudiante de licenciatura o posgrado de la UNAM, interesados en aprender técnicas para realizar entrevistas, escribir crónicas y reportajes, tomar fotos y video y desarrollar estrategias para redes sociales. Tienes hasta el 4 de noviembre para postularte. Para más información, visita la página web www.corrientealterna.unam.mx. El programa de educación continua de la Ibero te invita a ser parte de su diplomado Comunicación y Periodismo con Perspectiva de Paz y Derechos Humanos. Este curso profundiza en los procesos de relación a partir de los niveles y sistemas de comunicación y de información. Con base en ello, ofrece herramientas de transformación social a partir del tratamiento de la noticia del periodismo de paz. Está dirigido a estudiantes y profesionales de la comunicación que se interesen por temas de paz, derechos humanos y bien común, con la habilidad de redacción. Dará inicio el 6 de noviembre. Para más información, visita la página web www.diplomados.ibero.mx. UDG Virtual te invita a participar en su taller de lectura y redacción de textos académicos. En este curso, el estudiante desarrollará habilidades de lectura y escritura académica, con la finalidad de construir una intención comunicativa y una postura crítica en la redacción de textos. Está dirigido a personas que quieran reconocer los conceptos de lectura, comprensión y criticidad, así como planificar un texto académico y llevar a cabo una correcta escritura.
Para más información, visita la página web www.educacioncontinua.udgvirtual.udg.mx. Gracias por su atención a esta NotiAgenda Periotips. Bueno, pues ahí estuvieron las recomendaciones de la semana. Si algo les interesa o si ustedes tienen alguna actividad que compartir, pues no duden en mandárnosla y aquí la incluimos, nuestro maravilloso equipo de producción, siempre pendiente, lo puede agregar a la agenda Periotips. Y bueno, pues también recuerden que estamos en las redes sociodigitales, en Facebook nos encuentran como Periodismo Hoy, en X somos @hoyperiodismo y también en estas plataformas sociodigitales les compartimos el podcast cada semana, que por supuesto también está disponible en la página de internet de Radio Educación, www.e-medioradio.edu.mx. Y vamos a dar algunas pistas, algunos detalles de Un Día en la Prensa, este espacio, nuestro espacio final de cada emisión en el que hablamos de distintos sucesos históricos, de su abordaje en el periodismo. Y el tema hoy tiene que ver con un fenómeno hidrometeorológico, cuyo paso por uno de los destinos turísticos por excelencia en México durante octubre del año pasado, pues derivó en destrucción de la infraestructura local y en secuelas que, pues, desde mi punto de vista, a un año de distancia, aún siguen ahí presentes. Un tema que hemos platicado desde otras perspectivas, pero nos vamos a concentrar en el impacto de este suceso en particular, porque pues parece ser que no se aprendió la lección, Alexia, no se aprendió la lección. Pero antes, pues recuerden que nos pueden mandar su mensaje con sus respuestas a nuestras plataformas sociodigitales y mientras tanto, ¿qué les parece? Vamos a platicar sobre Miguel Ángel Granados Chapa a 13 años de su fallecimiento con el maestro Pepe Rebeles. Hoy tenemos el gusto de conversar con José Rebeles, uno de los periodistas más respetados en México, con una trayectoria de más de 5 décadas en el periodismo de investigación. Y el maestro Pepe Rebeles ha trabajado especialmente en temas de derechos humanos, de narcotráfico, de corrupción. Y a propósito del 13º aniversario luctuoso de Miguel Ángel Granados Chapa, conversaremos con él sobre pues el legado de este periodista, de quien ya decíamos al inicio de este programa, pues fue el primero en recibir la medalla Belisario Domínguez. Pero, maestro Pepe, qué gusto tenerte por acá. Bienvenido. Muy agradecido y muchos saludos a Alexia, Andrés Solís y también al auditorio. Hombre, Pepe, como siempre es un placer siempre tenerte aquí en este espacio, el padrino de oro de este programa además. Y bueno, bien lo decíamos, Miguel Ángel Granados Chapa fue el primer periodista en recibir un reconocimiento importante, trascendental en México, que es la medalla Belisario Domínguez. ¿Qué lectura hay que darle a este hecho, Pepe Rebeles? Porque hay que considerar que la medalla Belisario Domínguez se le otorga a personas que han hecho un aporte importante a la patria. Así fue, en efecto, Miguel Ángel Granados Chapa fue un periodista íntegro, moral, recibió este reconocimiento por parte del Senado cuando ya estaba sumamente enfermo de un cáncer que lo llevó a la tumba, pero siempre fue un crítico tenaz por convicción propia, un hombre que escribía su columna a la manera del que fue su amigo y maestro, Manuel Buendía. No era una columna solo de opinión, sino una columna que aportaba información relevante para el país. Pero además de hacer su columna, él tenía un programa de larga duración en Radio UNAM, además de haber sido director de Radio Educación, en donde analizaba la realidad del país, ¿no? Siempre estuvo distante de las apetencias insanas del poder, ¿no? Era poseedor de una memoria prodigiosa y tenía cúmulos de información a límites, yo digo, de exhaustividad, ¿no? Porque
analizaba la situación nacional, las coyunturas, y cuando lo hacía verbalmente, tal vez no lo hacía así de corridito, sino pensando, porque estaba redactando en su cabeza, ¿no? De memoria, porque tenía una, una sintaxis perfeccionista cuando escribía, pero cuando lo hacía verbalmente tenía una memoria prodigiosa. Yo decía que era un maestro del lenguaje y del análisis preciso, y me recordaba en en su forma de construir mentalmente sus frases, sus análisis, al propio Jorge Luis Borges, que decía que él hacía como borradores mentales antes de vertirlos en el papel. Y creo que este talento privilegiado para diseccionar la realidad del país del país y del mundo, ¿no? Era un privilegio escucharlo, ¿no? Creo que pues se le extraña 13 años después de su desaparición, porque ahora mismo nos estaría pues analizando el cambio del gobierno, esta continuación, el segundo piso de la cuarta transformación, esta primera presidencia de una mujer en la historia del país, ¿no? De Claudia Sheinbaum, y creo que pues se le extraña por eso, ¿no? Porque pudo habernos dado muchas luces, ¿no? De lo que viene, tanto en materia de seguridad como en materia de la reforma al Poder Judicial, por ejemplo, ¿no? Creo que esa es la principal añoranza de Miguel Ángel Granados Chapa, que hace 13 años emigró de esta vida terrenal y comenzó a habitar en el recuerdo y en la añoranza de quienes tuvimos el privilegio de retratarlo. Yo lo traté desde el periódico Excelsior en los años 70, a partir de 1970 justamente, y después en la revista Proceso. Maestro, con estas características que nos enunciabas, que nos compartías en torno a Miguel Ángel Granados Chapa, ¿crees que vaya este legado, por así decirlo, está presente en la formación de las nuevas generaciones de periodistas en México? ¿Cómo lo ves? Pues ojalá estuviera de esa manera, pero hay una forma de recordarlo. Están sus principales columnas en un archivo en la Universidad Autónoma Metropolitana, la Unidad Coajimalpa, y se pueden consultar. Él escribió, como todo el mundo sabe, empezó escribiendo curiosamente en el periódico Cine Mundial, que era un medio especializado impreso en espectáculos, ¿no? Pero de ahí saltó a otros medios como el Financiero, como Reforma, donde difundió su columna, y, y, este, y también hizo el editorial inicial de la revista Proceso, que dejó de existir en el momento en que él también dejó de existir. Entonces, creo que era un analista con este talento privilegiado, ¿no? Que pudo haberse, bueno, pues se pudo analizar la realidad nacional, y ahí están en el archivo sus columnas para que puedan ser consultadas por la gente y puedan abrevar en este cúmulo de análisis que pudo haber escrito en cientos, yo creo en miles de columnas, ¿no? Y que hoy son ejemplo de este periodismo ético, ¿no? Por ejemplo, recuerdo una que es particularmente recordable cuando mostró, antes de que fuera público, él fue el que lo
dio como nota en su columna la aceptación de José López Portillo como presidente de un rancho que le obsequiaron políticos del Estado de México, del grupo Atlacomulco, en un rancho de Tenancingo, y cuando Granados publicó el asunto, el presidente se vio pues obligado a renunciar a la aceptación del rancho que ya había aceptado. Ya su esposa Carmen Romano de López Portillo estaba trabajando, bueno, asesorando al arquitecto, a los arquitectos para remodelar este rancho que decía López Portillo iba a ser su refugio en la vejez y en su retiro. Pero bueno, la sola publicación lo obligó a, a rechazarlo, a no aceptarlo y devolverlo a sus antiguos propietarios, ¿no? Y creo que ese fue un ejemplo de cómo era tan influyente su pluma que obligaron a un presidente de la República a no aceptar este regalo que no era correcto aceptar porque era durante su mandato y podían influenciar con este obsequio en sus políticas, ¿no? Esa capacidad de no solamente poder analizar y opinar, sino tener el dato a partir del cual poder hacer una buena evaluación de los hechos, ¿no, Pepe? Porque pues opinar, ya sabes que cualquiera y todo el mundo se cree opinólogo, pero no todo el mundo tiene esa capacidad de tener la información y poderla analizar. Y yo te preguntaba al inicio, en esta parte de la medalla Belisario Domínguez, que bueno, se otorga a personas importantes que hacen algo trascendental para el país y por eso lo otorga el Senado. ¿Qué representa para el periodismo, para los derechos de las personas a ser informadas, Pepe, este reconocimiento, porque fue el primer periodista en recibir a Belisario Domínguez? Sí, a mí me parece que fue muy acertado por parte del Senado porque pues le dio este reconocimiento a un columnista tan importante en el país, ¿no? Tanto él como Manuel Buendía fueron personas que no solo escribían su columna para un diario nacional, sino que se distribuía en toda la República y muchos medios la reproducían. En el caso de Miguel Ángel, pues a través de la Agencia Mexicana de Información, su escrito cotidiano, que por cierto, él escribió su última columna justamente el fin de semana previo a su desaparición física, y se despidió de sus lectores, ¿no? Hablando de que México merecía más que esta violencia y estas notas relativas justamente a la descomposición del país, merecía tener acceso a informaciones que tenían que ver con la cultura, con la música, el teatro, con la con las representaciones más altas del espíritu humano, y creo que fue una columna que debe rescatarse, debe leerse en el 2011 y analizarse porque es lo que él delineó como lo que el país merecía recibir, ¿no? Un periodismo que ensalzara las mejores virtudes de la sociedad y las pusiera en la palestra, ¿no? Para ser analizadas y disfrutadas también. El, el periodismo debía servir también al disfrute, a la cultura, y eso lo ensalzó en su última columna, Granados, lo cual me pareció a mí pues casi profético, ¿no? Porque hablaba de que el país merecía algo más de lo que le estaba dando el periodismo. Totalmente, maestro Pepe Rebeles.
Y bueno, recordar además como esta figura con múltiples facetas, el Miguel Ángel Granados Chapa, que también fue director de Radio Educación, que en algún momento también quiso participar de la política de la mano del PRD y que además fue autor de un decálogo, el decálogo de Miguel Ángel Granados Chapa, que en algunas universidades afortunadamente todavía retoman, sobre todo cuando hablamos de ética en el periodismo. Yo recuerdo que en tu clase, y digo tu clase, maestro, porque tú fuiste mi maestro en la universidad, abordamos este decálogo cuando hablamos de la ética en el periodismo. Y yo quisiera preguntarte en ese sentido, justo, ¿qué rol juega hoy la ética periodística en esta era de redes sociales, de desinformación, comparado a lo mejor con el periodismo de hace algunos años, ese periodismo que ejercías tú, que ejercía Miguel Ángel Granados Chapa? Sí, es un tipo de información que debería ser ejemplo para no solo el periodismo escrito, ¿no? El periodismo radial que él ejerció, sino también para las redes, ¿no? Hay que ejercitar un periodismo ético que responda a las apetencias de las audiencias, ¿no? Él lo hizo en Cine Mundial, en Uno más Uno, en La Jornada, en El Financiero, en Reforma, pero también se abocó a las crónicas parlamentarias, que son también ejemplares que vale la pena leer, porque eh, él era capaz de reproducir estas discusiones en el Congreso, que hoy sería sumamente, eh, pues, didáctico el volver a leer este tipo de crónicas, porque en el Congreso se están dando justamente ahora las principales discusiones por la mayoría que obtuvo con los 36 millones de votos que obtuvo Claudia Sheinbaum, pero también la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y una mayoría casi en el Senado también, ¿no? De tal manera que se presta a que las discusiones se hagan a un lado y se imponga una forma de pensar, y yo creo que vale la pena que el Congreso siga siendo el Parlamento en el que se discutan las situaciones del país, ¿no? Por ejemplo, la reforma judicial, ¿no? Que está proponiendo que los jueces sean electos por votación en las urnas, ¿no? Yo creo que este pulso que tomaba de la actualidad, este, creo que con mucha lucidez lo ejerció Granados y sobre todo con mucha ética, y yo creo que sería muy importante que esto se siguiera aplicando en el periodismo como una de las enseñanzas principales que nos dio este enorme columnista, ¿no? Y a quien estamos recordando a los 13 años de su desaparición. Entonces, hay temas que están pendientes, como el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos hace 10 años, y cuyo paradero no ha sido posible determinar 10 años después. Se fue el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y no dejó una solución final del caso, y se sigue buscando, lo va a tener. Fue una herencia muy pesada que está recibiendo Claudia Sheinbaum, y yo creo que esto tendrá que trabajarse con mayor profundidad para darle respuesta a los familiares. El periodismo es político por definición, decía Granados, y por tanto una situación que derivó en violencia, y, y es un caso paradigmático, la desaparición de los 43 normalistas, pues define la política.
si hay que hacer buena política, pues hay que empezar por remediar el tema de las desapariciones, que no son nada más de los 43 normalistas, que lo que hizo surgir el grupo de los otros desaparecidos, solamente en Iguala, empezó con 300, 400 y llegó a 600 desaparecidos, más allá, diferentes a los normalistas, solamente en Iguala. Entonces, esto no puede quedar pendiente, sino que el gobierno tiene que llegar a solucionar este tema que se ha vuelto viral en todo el país, porque estamos hablando de las desapariciones que pueden llegar a más de 100,000, 112,000. Entonces, los 43 son el ejemplo, el botón de muestra de lo que ocurre, pero que tiene que ver con toda la sociedad mexicana y con todos los estados del país en donde ocurren estas desapariciones forzadas, atribuibles no solo al Estado, a las autoridades, al ejército y a las instituciones policiales, sino también a la delincuencia organizada. Entonces, eso me parece a mí el pendiente más grave, el más grave que puede tener el gobierno de Claudia Sheinbaum para el futuro, para sus próximos 6 años. Un país de desapariciones forzadas, de ejecuciones extrajudiciales todavía, Pepe, también de desplazamientos forzados. Pero bueno, vamos a hacer una breve pausa, vamos rápidamente a un corte y regresamos aquí a Periodismo Hoy. Seguimos platicando con Pepe Rebeles sobre la trascendencia y la herencia que nos dejó Miguel Ángel Granados Chapa a 13 años de su fallecimiento. Hacemos una pequeñita pausa para recordarles nuestras redes sociodigitales. En Facebook estamos como Periodismo Hoy, en X estamos como @hoyperiodismo. Nos pueden mandar un mensajito también allí en estas redes sociodigitales. Pueden encontrar nuestro podcast semana a semana y datos para un día en la prensa. Así es, porque el tema de hoy en esta sección tiene que ver con un fenómeno hidrometeorológico que de un momento a otro incrementó su poder, sobre todo su capacidad destructiva, y de ser prácticamente una tormenta tropical se convirtió en un huracán categoría 5 y puso en riesgo no solamente la vida de muchas personas, sino que también demostró la incapacidad del Estado mexicano para atender la emergencia. Y claro, pues fue la nota no solamente a nivel nacional, fue nota internacional, Alexia, así que pues fue realmente un hecho trascendental. Así que mándenos sus mensajes a nuestras vías de comunicación, en Facebook, en X, al teléfono, por WhatsApp, por donde ustedes consideren, y vamos a seguir platicando sobre el impacto que tuvo en el periodismo, que sigue teniendo, la obra de Miguel Ángel Granados Chapa. Ya estamos de regreso, seguimos platicando con el maestro Pepe Rebeles, extraordinario periodista, gran amigo y mucho mejor persona. Y Pepe, siempre es un placer platicar contigo. Y estabas hablando de un tema importante de lo que tiene que ver con el impacto de la violencia en nuestro país. Y déjame regresar un poquito, porque Miguel Ángel Granados Chapa le tocó hacer periodismo en condiciones muy complicadas. Tú recordabas los años 60, los años 70, los años 80, de la Guerra Fría, del Estado totalitario, del PRI único represor, y valga las comparaciones, ¿no? Estamos de regreso a un momento de la historia de México donde otra vez hay un partido único. No digo que sea un Estado represor como lo fue el PRI, pero sí es un partido único que de alguna manera está imponiendo ciertas condiciones, pero que está dejando de hacer esto de lo que tú estabas hablando, ¿no? De atender la crisis de derechos humanos que
que es herencia también del pasado, no es nada nuevo, una crisis que empeoró con Calderón, se puso todavía peor con Peña Nieto, y que el presidente López Obrador no logró resolver. ¿Qué tenemos que aprender del tipo de periodismo resiliente que hacías tú, que hacía Granados Chapa, que hacían periodistas como Rogelio Hernández y otros de esa generación, para poder hacer un periodismo que nos ayude a entender esta crisis que vivimos actualmente, Pepe? Mira, cuando iniciaba sus labores periodísticas, porque Granados no nada más estudió comunicación, sino también era abogado y todavía era estudiante, empezó a trabajar con Manuel Buendía en un semanario llamado Crucero, que era un vespertino que publicaba el periódico El Día, la cooperativa del periódico El Día en aquellas épocas, a principios de los años 60, junto con uno que colaboraba con él, que era Rafael Rodríguez Castañeda, que después fue director del Proceso, ¿no? En aquella época, Granados tuvo el acceso a información privilegiada sobre un grupo de ultraderecha llamado Muro, el Movimiento Universitario de Renovadora Orientación se llamaba, y publicó un reportaje que le causó justamente una represalia por parte de este grupo que lo secuestró y lo llevó a un lugar en las afueras de la Ciudad de México, donde pues lo torturó porque lo amarró a un árbol y le dio de cinturonazos para hasta dejarlo casi desmayado. Y Miguel Ángel tuvo la entereza de, cuando fue liberado, de regresar a la redacción del semanario Crucero que dirigía el, el también, el también periodista Manuel Buendía, y se puso a escribir, incluso parado porque no se podía sentar, sobre este asunto y lo reportó, ¿no? Esto es un ejemplo de cómo no se dejó intimidar y habló de este grupo de ultraderecha que atacaba a los grupos de universitarios más avanzados. Estamos hablando en, las, en los prolegómenos de la movilización estudiantil que terminaría por ser la movilización de 1968, ¿no? Y que llevó a la masacre de Tlatelolco. Pero justamente porque estos grupos de derecha trabajaban como emisarios de lo peor de la represión del gobierno, ¿no? Estaban muy ligados a los grupos de represión como la Dirección Federal de Seguridad, como fue después la Brigada Blanca, que no confundían, realmente tomaban como un solo ente a los movimientos estudiantiles que eran perfectamente pacíficos, completamente pacíficos, con los grupos que después surgieron de la guerrilla en contra del gobierno, ¿no? Y estos grupos represores de la Dirección Federal de Seguridad, de la Brigada Blanca, daba lo mismo que fueran guerrilleros armados que estudiantes desarmados. Los reprimía de igual manera. Y de igual manera, tanto en 68 como en 71, lo reprimió como reprimió durante la llamada Guerra Sucia a lo que fue la oposición armada. Sí hubo jóvenes que no encontraron ya vías pacíficas para cambiar el sistema priista de la época, totalmente autoritario, mediante las armas, y entonces fueron reprimidos como por haberse pues armado para combatir al gobierno, igual que se combatía
desde el punto de vista de, pues, de los estudiantes, pero sin armas, ¿no? Era un movimiento pacífico. Y uno y otro fueron igualmente reprimidos, ¿no? Todo esto es histórico y en ese terreno estaba ya presente Miguel Ángel Granados Chapa, ¿no? Como otros periodistas, ¿no? Que a quienes nos tocó trabajar los asuntos de las desapariciones. A mí me tocó hacer precisamente junto con don Carlos Borbolla, ya fallecido también, él en Excelsior, yo en Novedades, reportamos al primer desaparecido de la lista del Comité Eureka, que entonces no era Comité Eureka, se llamaba Comité Pro Defensa de Presos Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos, fundado por doña Rosario Ibarra de Piedra. Y era el primer desaparecido, Epifanio Avilés Rojas, en 1969, mayo de 1969. Y esto era ya pues, los prolegómenos de las desapariciones que se darían después por cientos y algunos enumeran por miles, hasta más de 1.500, pero que dan exactamente en el Comité Eureka fueron más de 500 desapariciones que documentaron los familiares y que exigieron la aparición con vida, vivos los llevaron, vivos los queremos, de los jóvenes que eran opositores al gobierno y eran desaparecidos por esa razón, ¿no? Es precisamente con esta lista de 532, que llegaron a 560 y tantos en Comité Eureka, que se funda la Fiscalía para estudiarlo, para pues analizar y, y tratar de encontrar justicia para delitos del pasado, ¿no? La llamada FEMOSP es la primera fiscalía que se funda en tiempos de la transición con, con el gobierno de Vicente Fox. Pero desgraciadamente el propio Vicente Fox que la funda es el que la desaparece, ¿no? Ahí quedó para la historia este esfuerzo por tratar pues de llegar a castigar a los responsables de la represión, ¿no? ¿Qué fue lo que se obtuvo? Pues lo más que se obtuvo fue una prisión domiciliaria para el expresidente Luis Echeverría, ¿no? Eso lo consiguió la FEMOS junto con el comité del 68. Y pues ahí quedó para la historia porque no llegó a mayor a mayor cosa, ¿no? Estos esfuerzos que ahora se están tratando de renovar con un comité de memoria histórica de la represión que se dio en el país entre 1965 y 1990, ¿no? Una comisión de memoria que justamente hoy que estamos conversando, una de sus comisionadas, Eugenia Alier, presenta su informe de más de 2.000 páginas respecto de lo que ocurrió en esos años, pues años negros para el país, ¿no? Años de represión y que todavía no se esclarecen del todo. Pues impresionante cada vez que recordamos esta historia de Miguel Ángel Granados Chapa, porque conlleva hablar de cómo se hacía el periodismo hace pues apenas unas décadas aquí en nuestro país. Y bueno, pues no nos queda más que retomar estas virtudes que ya mencionabas, maestro, estas virtudes del buen periodismo
de un ejercicio ético, crítico, que sea profesional y que esperamos que se siga replicando gracias a pues generaciones de profesores como tú que se las tratan de transmitir a las nuevas generaciones de periodistas a través de distintas iniciativas. Por ahí está también la cátedra Miguel Ángel Granados Chapa de la Universidad Autónoma Metropolitana y de la cual, por cierto, tú en esta ocasión eres parte del cuerpo de profesores de esta cátedra, ¿no? Pues yo creo que el periodismo debe servir a la sociedad, no debe quedarse impávido frente a las cosas que ocurren, no dejar de ser crítico y participante en lo que la sociedad desea, que es mejorar este país, ¿no? Creo que no somos, los periodistas no somos seres pasivos, ciudadanos pasivos, sino debemos ser, pues, por esencia, políticos sin ser partidarios, ¿no? Y esta política necesita ser constructiva, ser críticos, pero propositivos, ¿no? De tal manera que contribuyamos como seres, no solo ciudadanos, sino periodistas participantes en estas transformaciones, ¿no? No somos ajenos a lo que pasa en el país y por esa razón debemos ser partícipes de las soluciones, ¿no? No somos el cuarto poder, como se dice, ¿no? Pero sí tenemos responsabilidades y hay que cumplirlas. Yo creo que esa es la enseñanza que nos dejó Granados. Totalmente, yo me quedo con esta última frase, maestro, ser críticos, pero ser también propositivos. Esa es parte de nuestra labor. Y pues no me resta más que agradecerte el tiempo que has compartido hoy con las audiencias de Periodismo Hoy, con las audiencias de Radio Educación, y ya sabes que este es tu espacio. Te enviamos un fuerte abrazo. Con muchísimo gusto. Muchísimas gracias a ustedes. Saludos. Bueno, pues siempre es un deleite platicar con el maestro Pepe Rebeles, un periodista de amplísima trayectoria, más de 5 décadas en el ejercicio profesional del periodismo, y que bueno, pues esta manera tan clara de explicar la trascendencia del trabajo de un periodista como Miguel Ángel Granados Chapa, que a veces pareciera que la nota simple del día, pues pareciera solo eso, ¿no? Pero pues lo que hacía Granados Chapa era visibilizar los grandes abusos del Estado mexicano que se cometían en los tiempos de la Guerra Sucia y que, bueno, pues tendría que darnos una pista o una idea del tipo de periodismo que deberíamos de hacer considerando pues la circunstancia del país con esta transformación política que estamos viviendo y pues la presencia irremediable de la violencia. Pero bueno, si quieren volver a escuchar esta charla con Pepe Rebeles, recuerden que está disponible en nuestro podcast, siempre en la página de internet de Radio Educación, www.e-medioradio.edu.mx, y claro, lo compartimos en nuestras redes sociodigitales. Y bueno, vamos ya a nuestra sección final, a Un Día en la Prensa, este espacio en el que recordamos distintos sucesos y su abordaje en el periodismo. Y el tema de hoy tiene que ver con un evento pues, que se registró el año pasado, en octubre del año pasado, que derivó en daños considerables en la infraestructura local, en viviendas, en escuelas, en centros de salud, en hoteles, en uno de los puertos más importantes de México. Escuchen bien, ¿de qué se trata? Un día en la prensa. Las grandes noticias que han hecho historia. Miles de personas se fueron a dormir con incertidumbre y temor, pero la autoridad les dijo que tuvieran calma, que la situación no era grave. Esos miles de personas no pudieron dormir. La madrugada se vio azotada por vientos y lluvia, y el amanecer les mostró el tamaño de la destrucción provocada por el huracán Otis el 25 de octubre de 2023.
El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos no es el único, pero sí uno de los mejores organismos para dar seguimiento a fenómenos hidrometeorológicos. En México, la Comisión Nacional del Agua tiene la capacidad técnica y profesional para monitorear tormentas tropicales y huracanes con alta precisión. Pero la noche del 24 de octubre de 2023, los gobiernos, el municipal de Acapulco, el estatal de Guerrero y el federal, dijeron que la tormenta tropical Otis no era de riesgo y minimizaron el peligro. Otis evolucionó rápidamente a huracán categoría 5 y con esa fuerza arrasó la costa de Guerrero, destruyendo todo a su paso en Acapulco, en Coyuca de Benítez y en otros municipios. La noche previa, noticiarios de televisión alcanzaron a mostrar la llegada del fenómeno a las costas guerrerenses, con imágenes de los fuertes vientos, aunque la oscuridad no permitió ver con claridad. Por la mañana, la realidad fue otra. Otis pasó con fuerza y los medios quedaron silenciados. Pero por el impacto de uno de los huracanes más destructivos de la historia reciente del país. La fuerza del huracán derribó torres de transmisión de energía eléctrica, torres de señal celular y hasta torres de emisoras de radio, dejando al puerto incomunicado. Las vías de comunicación terrestre colapsaron por deslaves, derrumbes y desbordamientos de ríos. Por muchas horas fue imposible llegar o salir de Acapulco y la prensa local fue igual víctima y no pudo reportar lo sucedido ante la urgencia de recuperar lo que se les quedó. Los medios enviaron periodistas desde Ciudad de México, que tardaron en llegar, y encontraron una ciudad devastada, sin lugares donde pernoctar, donde comer, ni agua para beber, y en esas condiciones debieron reportar. Sin energía eléctrica ni comunicaciones, los medios no pudieron enviar información en tiempo y forma. Algunas televisoras lograron transmitir vía satélite a través de unidades móviles y apoyaron a otros medios para que pudieran enviar su información. Los primeros días tras el paso de Otis fueron complicados para el envío de información y muchos periodistas debían viajar diariamente a Chilpancingo. En tanto, los gobiernos estatal y federal daban sus versiones de lo sucedido desde Palacio Nacional, pese a la dificultad que enfrentaron periodistas para documentar el tamaño de la tragedia. Once meses después, Acapulco sufrió el embate de otro huracán, mostrando que las lecciones de Otis no se aprendieron y las personas damnificadas volvieron a perder lo que apenas habían recuperado. Otis también dejó enseñanzas para medios y periodistas, de estar cada vez más y mejor preparados para realizar coberturas en condiciones tan adversas, en lo técnico y en lo humano. Bueno, Alexia, pues sí me hiciste recordar con esta cápsula, pues la cobertura que hicimos allá del huracán Otis, y que bueno, lo que mostrábamos era precisamente que el gobierno no supo atender la emergencia porque pues sus atlas de riesgo no están actualizados. De hecho, a un año de distancia, el atlas de riesgo, tanto federal como el de Acapulco, siguen sin actualizarse y siguen sin considerar el paso de un huracán categoría 3, ya no digas categoría 5, categoría 3, y acaba de pasar el huracán John y volvió a destrozar el puerto y seguimos sin aprender. Pero bueno, pues el tiempo se agotó. Alexia Cervantes, como siempre, un placer compartir contigo este espacio. Recordarles que tenemos una cita la próxima emisión a través de Radio Educación. Andrés Solís, un gusto. Nos escuchamos la próxima. Periodismo hoy. Periodismo es publicar lo que alguien no quiere que se sepa. Todo lo demás son relaciones públicas. Trabajamos para ustedes en el servicio social Karen Sanabria y Lisbeth García. En la edición digital, Alejandro Ramírez. La musicalización de Oscar Solís, Edith Rojas en la asistencia de producción. En la conducción, Alexia Cervantes y Andrés Solís. En una producción a cargo de Graciela Ramírez para Radio Educación.